conocimiento y ciencia para que, agradeciendo su presencia y sin más preámbulos, pues démosle un aplauso al doctor y con él le cedemos la palabra. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me da mucho gusto estar aquí, entre otras porque le mencionaba yo a la maestra que mi hijo estuvo en Fast Track Kids hace como 8 años, nada más un par de veranos, pero también pasó por las filas de Fast Track Kids. Y aparte, creo que es la primera vez que doy esta, la doy muchísimo, es mi plática más taquillera, pero nunca la había dado para papás, y eso me da mucho gusto, me da realmente mucho gusto porque esta plática en realidad tuvo su origen hace ya como 15 años, cuando colegas de la Universidad Michoacana me pidieron que diera yo como una pequeña charla introductoria para un curso que iban a tener sobre el método científico. Y bueno, pues me salió esto, ¿no? O sea, yo dije, pues ¿qué les digo? En realidad la charla habla de qué es el método científico y por qué alguien que va a ser cantante, abogado, poeta o lo que sea, le puede importar saber de ciencia y tal vez pensar un poquito científicamente, porque a final de cuentas el método científico es el camino más probado que tenemos los seres humanos hoy en día para obtener conocimiento verdadero. Porque como ustedes seguramente saben, y saben por lo que ven sus hijos en la tele y en WhatsApp y en el Facebook, estamos rodeados de conocimiento falso, ¿no? Y entonces, justamente hace ya varios cientos de años, filósofos como Descartes se preocupaban por cómo garantizar que lo que nosotros deducíamos, aprendíamos, etcétera, era cierto, o por lo menos tenía la mejor probabilidad de ser cierta. Entonces, a final de cuentas, lo que espero que ustedes se lleven de esta pequeña charla es que el conocimiento y la ciencia y su método, que es el método científico, son nuestra herramienta, sobre todo el método científico es nuestra herramienta para garantizar, en la medida de lo posible, porque no es infalible, ¿no?, que lo que aprendemos sea cierto y no andar aprendiendo mentiras, porque estamos rodeados de mentiras, sobre todo hoy en nuestros días de comunicación, de globalización, de redes sociales, etc. Y entonces, y bueno, yo tengo mi hijo que pasó por aquí hace como unos 8 años, hoy tiene 15 años, y ya se imaginarán, ¿no?, lo que tenemos que estar mi esposa y yo siempre checando, regulando, monitoreando, pero sobre todo haciéndolo a él, que piense cómo juzgar, cómo evaluar el conocimiento que se le presenta. Y ese es el chiste de esta plática, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos. Esta plática, como les decía, cuando me la pidieron, estaba dirigida a profesores, curiosamente, profesores del nivel medio superior, o sea, de la prepa, de las preparatorias del sistema de la Universidad Michoacana, pero se ha extendido, ahora la doy para estudiantes de niveles de secundaria, de preparatoria, para alumnos, para estudiantes de licenciatura que se van a dedicar a la educación, ¿no?, para estudiantes que van al área de educadores o de normalistas, etc., ¿no? Pero entonces, pues una pregunta con la que me gusta empezar, por cierto, esta charla es como muy interactiva, ¿no?, porque de lo que se trata es de que nosotros meditemos un poquito sobre muchas palabras y muchas ideas que a veces manejamos y que no siempre estamos totalmente seguros de lo que significan. Y entonces, pues les voy a estar haciendo preguntas para que ustedes me den su opinión totalmente libre, ¿verdad?, de qué significa o de por qué hacemos tal cosa, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, ¿para qué estudiamos? Esta me encanta preguntársela a los chicos que están como en secundaria o en preparatoria, ¿verdad? A ver qué opinan ellos de para qué vamos a la escuela. ¿Ustedes qué opinan? ¿Para qué mandan a sus hijos a la escuela? ¿O para qué ustedes creen que fueron a la escuela cuando tenían edad de estar en la escuela? Para saber el origen de las cosas. Saber el origen de las cosas. Muy bien, esa es una. ¿Algo más? ¿No? Para aprender cosas nuevas. Cosas nuevas como sobre qué. Sobre las letras, sobre lectura, sobre comprensión de ciertas cosas. Sobre los campos de actividad
del ser humano y sobre qué más. Bueno, quizá para darle más herramientas a nuestros hijos, para que poco a poco vayan ellos, dependiendo de la materia o de lo que les impartan, saber sus gustos y en un momento dado pues ya definir qué estudiar, a qué dedicarse. También elegir un oficio. Para prepararse durante toda su vida. Y como para qué se quieren preparar, o sea, a qué se van a enfrentar o prepararse para qué. Para lo que ellos quieran ser. Para lo que ellos quieran ser, algo más como para lo que tengan que estar preparados. Para las matemáticas, que aprendan. Algunos conocimientos, ¿verdad? Muy bien, pues o sea, yo creo que de aquí vamos extrayendo ideas, ¿no? Una sola que es aprender a ganarnos la vida, cierto, pero no solo para eso, ¿no? Para conocer, como decía el Señor, ¿no? Conocer, pero yo diría conocer nuestro mundo en general. Y nuestro mundo es tanto lo que hacemos nosotros como lo que ya había, porque seguramente ustedes están conscientes de que el ser humano ha existido solamente, si condensáramos toda la existencia del planeta Tierra en un año, la existencia del ser humano estaría dada nada más en los últimos 2 minutos de ese año. O sea que faltando 2 minutos para la medianoche del año nuevo, ahí aparece el ser humano. Y la civilización, ya así como la tenemos nosotros, son los últimos 15 segundos. Entonces, antes de eso, primero no había nada de vida, ¿no? La Tierra tiene como 4.500 millones de años de edad, junto con el sistema solar. Durante los primeros 1.000 millones de años, o sea, de los 4.500 a los 3.500 hace, no había nada en la Tierra, nomás había océanos y todo, pero no había vida. Luego, con unos 2.000 millones de años, empezó a haber ahí como así trazas de vida, moléculas, pero moléculas ya como las que empiezan a formar nuestro cuerpo, proteínas, ácidos nucleicos, pero nada así que se viera, era como digamos un caldo de cultivo, ¿no? Así cuando empieza como a oler feo algo que se está echando a perder, bueno, pero no había seres grandes, ¿no? Solamente durante menos de los últimos 1.000 millones de años ha habido vida multicelular en nuestro planeta. Eso lo sabemos por todos los estudios geológicos y paleontológicos que se pueden hacer hoy en día, los estudios para fechar digamos, las rocas, los fósiles, etc. Entonces, hace menos de 1.000 millones de años, de esos 4.500, hace menos que empezó a haber vida multicelular. Y los primeros que había eran así como cucarachitas y como alguitas y cosas, plantitas, ¿no? Pero también empezó a haber vida animal. Unos muy famosos son los famosos trilobites, que eran como las cucarachas prehistóricas, ¿no? De los cuales se ve que había muchísimos, porque en todos lados hay fósiles de trilobites, ¿no? Bueno, pero entonces, digamos, antes de que hubiera seres humanos, ha habido miles de cosas, hubo dinosaurios y se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Y claro, desde que hay seres humanos, aparte hay todas nuestras actividades, como dijo la señora, ¿no? Hay letras, hay poesía, hay todo lo que hemos creado los seres humanos, la ingeniería, la tecnología, el arte, ¿no? Entonces todo eso es parte de nuestro mundo. Ahora, fíjense que yo les digo a los muchachos, sobre todo esto es muy importante, que yo se los digo, si quieren les puedo pasar algunas de mis ideas de cómo yo trato de motivar a los chicos para que estudien, ¿no? Una vez fui a dar esta misma charla, mi esposa es química y dio clases una temporada en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la carrera de Ciencias Ambientales, y ella daba la materia de Física y Química Ambientales, y me pidió que les fuera a dar esta charla a sus estudiantes de licenciatura. Y les dije, a ver muchachos, no vienen a la escuela nada más a pasar el examen, ¿verdad? A lo que se supone que vienen es a aprender. Y pasar el examen es como que la prueba de que aprendieron. Pero desafortunadamente nuestros chicos hoy en día piensan que de lo que se trata es de pasar el examen. Hace apenas menos de 2 semanas le estaba yo dando una pequeña clasecita de geometría a una chica de preparatoria, y lo que me estaba diciendo es, híjole, ojalá exente la materia para no tener que, la materia de matemáticas, porque a esta parte no le entiendo y
y va a venir en el examen final, ¿no? Le digo, a ver, si vas a exentar es porque sabes, ¿no? Pero acuérdate, vas a la escuela a aprender, no vas a la escuela a pasar el examen y a sacar la calificación. Entonces, ¿de qué sirve que exentes la materia si no aprendes lo que tenías que aprender, ¿no? A mí me gusta echarles esos toritos, ¿no? También me gusta echarles a los chicos el torito de que, porque los bulean mucho cuando son estudiosos, ¿no? El que si son ñoños o como les dicen hoy, no son nerds, ¿no? Y les digo, pues cuando les digan nerds, ustedes digan, pues sí, ya mucha honra, los burros son ustedes, ¿no? De que no estudian. Pero bueno, entonces yo trato de echarles muchas ideas para que de alguna manera aprecien aprender. En esta charla, cuando se la doy a educadores, una cosa que les digo es que si logramos que el chico se interese él mismo en aprender, ya ganamos la batalla, ¿no? Porque entonces dejamos de estar peleándonos con el chavo todo el tiempo para que estudie. De lo que se trata, cuando doy esta plática para profesores, les digo, vamos a tratar de que ellos encuentren lo interesante, que sepan para qué les sirven. Porque lo que sí estoy convencido es que muchos chicos están convencidísimos de que hay un plan siniestro de torturarlos yendo a la escuela, ¿no? ¿A poco no? O sea, ellos sienten que el profesor es como el verdugo con el látigo o algo así, y que de lo que se trata es de hacerlos pasar un mal rato, ¿no? Y les digo, no, por alguna razón, alguien decidió que tenías que estudiar matemáticas, ¿no? O sea, no es por ganas de torturarte, por algo sirve, para algo tiene que servir saber matemáticas. Y por ejemplo, esto le decía yo a esta chica, ¿no? La pobre estaba con funciones trigonométricas y senos y cosenos y tangentes y así, no sabía. Digo, mira, sirve, por ejemplo, si vas a ser arquitecto, te va a servir para que hagas tus dibujos y hagas tus proyecciones y midas los ángulos y sepas que si algo se ve de este tamaño en el dibujo, entonces de qué tamaño va a ser la realidad y todo. Tratarles de dar la utilidad de lo que aprenden en la escuela. Una de las cosas que les digo es que cuando vamos a la escuela nos están nuestros profes haciéndonos como un fast forward, ¿no? De lo que la humanidad ha aprendido en los últimos 20.000 años o algo así. Yo les digo que, por ejemplo, nos imaginemos que vamos a que va un avión, ¿no? Con pues una cierta cantidad de gente y ¡paz! Tiene un accidente. Y se salvan unos cuantos. ¿Qué diferente sería si los que se salvan fueran puros chicos de 4 o 5 años que de alguna manera caen en una isla y bueno, llegan a la isla desierta de gente, pero aprenden a cazar y bla bla bla? Tal vez algunos de ustedes hayan visto la película El Señor de las Moscas, ¿no? Ajá, o libro. Y bueno, saben que la cosa se puede poner tremenda, ¿no? O sea, porque regresaríamos casi a la época de las cavernas. Esa pequeña comunidad regresaría a la época de las cavernas porque no sabrían nada más. Incluso si hubieran sido niños tan pequeños que no hablaran bien, tendrían que volver a desarrollar el lenguaje, ¿no? En cambio, si fuera un accidente como el de la novela esta de La Isla Misteriosa de Julio Verne, no sé si la han leído. Esa novela me encantó cuando yo la leí, estaba probablemente en la prepa o en la facultad. Ahí hay un accidente y los que se salvan, todos estaban preparados. Había médico, ingeniero, abogado, bla, bla, bla. Bueno, como ustedes sabrán de Julio Verne, a él le encantaba así poner escenarios científicamente y tecnológicamente factibles. Bueno, entonces estos señores, como sabían, había un ingeniero y todo, en cuestión de unos años ya habían tendido una red de telecomunicaciones en la isla, se podían comunicar entre todos, bueno, en esa época nada más tenían telégrafo, no tenían redes sociales, ¿no? Pero, ¿qué diferencia? Si uno sabe, si a uno ya le pasaron lo que nuestros antepasados han aprendido por ensayo y error y con muchos trabajos, uno puede partir de donde está parada nuestra cultura y avanzar un paso más. Si no aprendiéramos nada, tendríamos que volver a empezar desde el principio, como me temo que nos está pasando hoy en día, porque mucho de nuestra cultura está yendo para atrás como los cangrejos, ¿no? Si no, vean a Trump, ¿no? Y ahorita y más adelante voy a hablar un poco más del presidente Trump. Entonces, es fundamental que nuestros chicos aprecien que lo que la humanidad ha aprendido. Yo les digo, ¿cómo serían las escuelas de los cavernícolas? Pues ya me los imagino ahí a los viejitos enseñándoles a prender una fogata,
a los chavitos, ¿no? Bueno, ahora no necesitamos aprender a prender una fogata, excepto los scouts, ¿no? Pero sí necesitamos aprender cómo vuelan los aviones, cómo se mueven los coches, cómo funcionan nuestros organismos, qué partes tenemos adentro. Yo les digo, si yo voy con un médico, como me acuerdo de mis clases de anatomía, pues más o menos le entiendo, pero si no me acuerdo de nada, le tengo que creer a ciegas, ¿no? Bueno, entonces no solo estudiamos para tener un oficio, sino, esto no se ve mucho, pero principalmente, yo digo, para conocer, entender e interactuar mejor con nuestro mundo, ¿no? Es decir, a eso me refería yo con prepararnos, porque vivimos en un mundo que puede ser muy agresivo, y mientras más sepamos, más preparados estamos para eso. Y aparte, como decía la señora, pues aparte, a la hora de que estudiamos, sobre todo en la preparatoria, vamos a ver qué posibilidades hay a ver qué me gustó para tener un oficio, ¿no? En particular yo le comento, a mí me gusta comentar cuando doy charlas de orientación vocacional, pero les puedo decir que luego descubrí que había un campo que me hubiera gustado más al cual dedicarme si yo hubiera sabido que existía cuando escogí que estudiar. Yo escogí estudiar física y dentro de la física me dediqué durante mis años que tenía que llevar materias optativas, pues empecé a llevar materias optativas de biofísica, de geofísica, de astronomía, de computación, para ver qué opciones había que me gustaba. Eso yo les recomiendo mucho a los chicos de la prepa, que vayan y conozcan qué opciones hay, porque algo les gustará, ¿no? A mí pues, me gustaba la parte de la física, pero en la prepa llevan de todo, ¿no? Llevan desde historia, física, química, biología, ética, lógica, ¿no? Filosofía, historia del arte. Entonces ahí es cuando tienen la posibilidad de conocer a qué se van a dedicar, a qué les va a gustar más. Bueno, yo me dediqué a la física, de entre todo lo que vi me gustó la astronomía, pero ya siendo doctor en astronomía, ya teniendo algunos años de investigador en la UNAM, en algún congreso me topé con un libro sobre la mente, sobre cómo funciona el cerebro. Y realmente ahí me di cuenta que si yo hubiera sabido que que existía esa opción, tal vez me hubiera gustado más dedicarme a la neurociencia, que hoy es un campo muy importante. Pero cuando yo estudié, no sabía que existía eso. Entonces es importantísimo que nuestros chicos sepan todo el enorme abanico de posibilidades que hay, porque, claro, yo no me quejo, pero digo, híjole, es que realmente la neurociencia y saber cómo, si gustan otro día les platico, tengo una charla que se llama La escalera hacia la mente, basada en ese libro que leí. Entonces, y es fantástico, realmente cómo funciona el cerebro es algo maravilloso, ¿no? Bueno, entonces, pues justamente nuestros chicos cuando están en la escuela y sobre todo ya cuando están en la secundaria y en la prepa, por un lado van a ver qué les gusta, así como yo les digo, si te gusta tu trabajo, ya la hiciste, ¿no? Porque entonces no lo vas a sufrir. Pero yo, nomás de pensar, ayer, acabo de regresar de un viaje, de un congreso, ¿no? Y nomás de pensar en el pobre señor de la oficina de migración, de la ventanilla de migración, que su trabajo todo el día es ver un pasaporte y estamparlo y preguntarle, ¿ya qué viene? ¿Ya qué vino? ¿Ya qué se fue? ¿Y por qué se va? Dijo, qué horror, ¿no? O sea, yo no podría vivir así, ¿no? No sé si a ellos les guste, pero el que me entrevistó tenía una cara de pocos amigos que creo que estaba muy aburrido, ¿no? Bueno, entonces, en el resto de esta charla voy a primero hablarles un poquito de mis definiciones de tres cosas: el conocimiento, la ciencia y el método científico. Y luego un poquito sobre la importancia de que les transmitamos el gusto, o sea, el valor de este conocimiento a nuestros chicos, no nada más el conocimiento mismo. Yo creo que muchos de nosotros pasamos por la escuela y nos dimos cuenta de que de lo que se trataba era de aprenderse las leyes de Newton, la tabla periódica, las fechas en la historia, ¿no? Pero pocos de mis profesores se tomaron la molestia de decirme por qué era importante que yo supiera eso. Y eso es lo que yo considero que es fundamental en un profesor, que le sepa explicar a sus alumnos que no está ahí para ser torturado mentalmente, está ahí porque le va a servir. Claro, los chicos luego son difíciles de convencer, pero más difícil va a ser convencerlos si nunca se los decimos, ¿no?
Y bueno, y también platicarles un poquito sobre pues algunas bondades de la comunidad científica y del ámbito científico que son muy interesantes. Bueno, definiciones. ¿Cómo definirían ustedes el conocimiento? ¿Qué entienden por el conocimiento? Es una palabra que usamos casi todos los días, pero a la hora de que la queremos definir, cuesta trabajo, ¿no? Sí, la descripción de un objeto o cosa. La descripción. Algo Puede que se ser, adquiere. pero esa descripción sería una forma de conocimiento, pero creo que hay más, ¿no? Hay otras posibilidades. Es algo que se adquiere Ajá, es algo que por se- medio de la lectura, de la escritura, de la experiencia Ujú. en diferentes ámbitos. Muy bien. Vamos a... o sea, es algo que se adquiere, pero no hemos dicho qué es, ¿no? O Es sea, acúmulo de información. exacto. Es información. Es información, ¿no? Es información. Hoy en día vivimos en la época de la información, ¿no? Y ya hemos dicho que hay información falsa e información verdadera. Desafortunadamente hay mucho más información falsa que verdadera, ¿no? Pero es información. Ahora, en nuestro cuerpo, ¿en dónde se guarda esa información? Comparándola, por ejemplo, con una computadora. En el cerebro, ¿verdad? Para comparar con la computadora, porque yo estoy verdaderamente convencido de que hoy en día que tenemos equipos de cómputo tan poderosos, realmente ya estamos acercándonos, todavía no hemos llegado, pero estamos acercándonos a producir máquinas que puedan pensar igual que nosotros, igual o parecido. Pero, entonces, por ejemplo, nuestra cabeza está en el cerebro, ahorita ahondamos un poquito más. En una computadora, ¿en dónde está esa información? En el disco duro. En el disco duro, normalmente, ¿verdad? El CPU más bien se parece a la parte de nuestro cerebro que procesa la información, ¿no? Por eso se llama CPU, que en inglés quiere decir Central Processing Unit, ¿no? Unidad central de procesamiento. Muy bien, exacto. Entonces, el conocimiento, bueno, antes que nada, antes de definirlo, quiero calificarlo. Yo digo que es nuestra más importante posesión. A diferencia de mucha gente que piensa que el dinero, ¿no? Las cosas materiales, ¿no? Yo una vez me sentí muy frustrado de que una sobrina mía, cuando le pregunté, bueno, sobrina, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gustaría ser o hacer o cómo te gustaría estar dentro de 10 años? Me dice, pues me gustaría tener mi casa y mi coche. Ay, hijo. Bueno, y ya que los tengas, ¿no? ¿A qué más le vas a tirar en la vida? ¿No? En cambio, si uno está informado, lo más importante es que uno puede, como en la novela de Julio Verne, recrear su mundo, ¿verdad? No necesitamos no necesitamos redescubrirlo. Si ya tenemos conocimiento, lo podemos recrear. Por eso yo cuido mi cabecita mucho y sí uso el casco en la motocicleta. Hoy me vine en motocicleta, ¿no? Porque sí, sería tristísimo, ¿no? También por eso yo les digo a los chicos, aprovecho ahí para echarles un mensaje antidrogas, les digo, yo de lo que más orgulloso estoy es de lo que tengo guardado en este 1,5 kilos de neuronas que tengo bajo el cráneo, ¿no? Y lo último que quiero es entorpecerlo echándole drogas o alcohol o algo así. O sea, sí tomo ligeramente, ¿no? Socialmente, pero embrutecerme no me gusta. O sea, siento que es contrario a lo que a mí me gusta, que es estar alerta, ¿no? Entonces, pues ahí aprovecho para echarles ese mensajito, ¿no? Pero realmente, pues es como, o sea, el alcohol y las drogas lo que hacen es embrutecerlo a uno. Y yo les digo, pues tanto evolucionar para volver a embrutecernos, pues no tiene caso, ¿no? Bueno, entonces, por eso yo considero que es nuestra más importante posesión. Y como decía a la señora, es la base, es información, yo digo que es como una base de datos. ¿Y por qué es importante? Porque con esa base de datos nosotros juzgamos y evaluamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es decir, yo cómo puedo pensar o evaluar algo si no tengo punto de comparación. Si no sé nada, pues no puedo evaluar nada, no puedo juzgar nada.
¿verdad? Y a eso voy ahorita. Entonces, aquí un pequeño intermedio sobre cómo se guarda la información. En las computadoras se guarda en el disco duro, y en el disco duro, como está guardado, el disco duro es un disquito que normalmente es magnético u óptico. Bueno, antes era magnético en mis tiempos, ahora es óptico, ¿no? Y ahora ya ni es óptico, ahora ya son las memorias USB, que son como transistorcitos, ¿no? Como son miles de millones de transistores en la cosita esta que nos ven, ¿no? Bueno, y lo que tienen es que cada uno de esos puede estar encendido o apagado, y aquí guardamos la información como cadenas de unos y ceros, pero no solamente está guardada la información, está guardado también el código para leer esa información, ¿no? Bueno, en nuestro cerebro, aquí a lo mejor, no sé si pudiéramos apagar esta luz para que se vea un poquito mejor. No sé si antes de mostrar la animación, no sé si alguien sabe cómo se guarda, muchas gracias, cómo se guarda la información en el cerebro. Por medio de la conexión de los axones. De las conexiones entre las neuronas, exactamente. Eso es súper importante. Hasta hace medio siglo realmente no sabíamos, ¿no?, qué era esto de pensar, de que el funcionamiento cerebral, no sabíamos cómo se guardaba la información. Hoy todavía nos falta mucho por entender, pero ya entendemos que el conocimiento, por lo menos así en primera instancia, es conectar nuestras neuronas. Es decir, nuestras neuronas son células que son como un arbolito, ¿no? Y el arbolito tiene hojas, un tronco y una raíz, ¿no? Las neuronas son como arbolitos, y en donde las hojas de cada copa del árbol, de un árbol, están conectadas con las raíces de otras neuronas, de otros arbolitos. Pero entonces, resulta que no todas las conexiones del cerebro existen cuando nacemos. Más bien existe una cantidad mínima de conexiones, que son las que nos permiten llorar cuando tenemos hambre o cuando algo nos duele, ¿no? Nos permiten respirar, o sea, hacer las funciones básicas. Pero la enorme cantidad, la enorme mayoría de las conexiones, por ejemplo, que tiene alguien como nosotros, ¿no?, esas las hemos desarrollado durante la vida. Y aquí hay una película que bajé de internet, no sé dónde quedó, es que no muy claro, de cómo se conectan las neuronas. Por ejemplo, aquí, esta es de un cerebro de rata, y fíjense, aquí había dos, nos la pasaron en cámara rápida, ahora va en cámara lenta. El aprendizaje, dice, es la conexión de las neuronas. Aquí hay una raíz de una neurona, y aquí hay otra, y fíjense cómo una rata, este es un cerebro de rata, esto es real, se conectan. Y entonces, lo que aparentemente, y esto está en el libro que les conté de La escalera hacia la mente, aparentemente lo que sucede es que en nuestro cerebro es que cuando nosotros tenemos los sentidos que nos comunican con el mundo, ¿no?, la visión, el oído, el gusto, ¿no?, cuando esos están conectados al cerebro, lo que parece por la investigación es que cuando por ejemplo, si mi ojo está viendo algo y activa alguna sección de mi cerebro, y mi oído está oyendo algo y activa otra sección de mi cerebro, las neuronas que se activan al mismo tiempo se conectan entre sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno es bebé, lo que ve uno aproximarse a su mamá, y le ve la cara, pero lo oye la voz que le dice, hola hijito, y entonces uno empieza a asociar la voz de mi mamá con la cara de mi mamá. Quiere decir que en mi cerebro la parte que oyó la voz se conectó con la parte que vio la cara. Y así nos vamos. Y al rato, aparte, conecto la parte que se dio cuenta que traía una mamila y que me la dio y que me quitó el hambre. Y entonces, mamá me trae la mamila. Y así vamos aprendiendo. Y aprendemos desde cosas chiquititas hasta cuando tenemos ya 20 o 30 años, estamos aprendiendo a resolver ecuaciones o a hacer cosas o a escribir una novela, ¿no? Imagínense el grado de complejidad de las conexiones en el cerebro. Para darnos una idea, en el cerebro tenemos algo así como 100.000 millones de neuronas, las celulitas del cerebro. Y cada una de ellas está conectada como con 1.000 y 10.000 otras neuronas.
Entonces, si dijéramos, que no es que sea así, pero si dijéramos que cada conexión entre neuronas es un bit de información, ¿no? Entonces tendríamos algo así como 100.000 millones son 10 a la 11 por 10, tendríamos como 10 a la 15, que sería 1 terabyte son 10 a la 12, entonces serían como 1000 terabytes, ¿no? Lo que sigue es un petabyte de capacidad de almacenamiento en el cerebro. Si cada conexión fuera un byte de información, no un bit sino un byte. Ajá. Entonces, claro, nuestro cerebro tiene una capacidad de aprendizaje enorme, pero ya tenemos computadoras que tienen capacidades de almacenamiento por ahí. Decía Stephen Hawking, y yo le creo, que ojo, también tenemos que tener cuidado con la inteligencia artificial porque en una de esas se nos descontrola, y como en las películas, ¿no? La inteligencia artificial, si se dan cuenta, hoy empieza a controlar nuestras vidas. Los fabricantes de automóviles se quejan mucho de que ahora las pantallitas hacen lo que se les antoja y cuesta un trabajo controlarlas, ¿no? Bueno, es un ejemplo, digamos, cómico, si quieren, irónico, pero es cierto que ya a veces los sistemas de inteligencia artificial son tan complejos que ya nadie los entiende a ciencia cierta. Y hay indicios de que hay inteligencia artificial por ahí ya real. Se dice que el traductor de Google, y hay un artículo científico al respecto muy serio, que se dice que el traductor de Google ya es inteligente, que ya no entiende nada más, no traduce nada más palabra por palabra, sino que ya entiende el significado de frases completas y entonces es capaz de traducir a frases equivalentes en otro idioma. Entonces, la inteligencia artificial ahí viene también, ¿no? Pero por lo pronto, nosotros somos todavía los reyes de la inteligencia en el planeta. No que otras especies no lo tengan, pero tenemos la inteligencia más avanzada del planeta. Bueno, ahora, el conocimiento, entonces, es esta base de datos con la que nosotros podemos relacionar cosas. Ahorita voy a eso. Pero es importantísimo porque con base en el conocimiento que tenemos, entonces nosotros actuamos. Yo en alguna ocasión que di esta charla les decía, los humanos somos programables. Claro, no somos programables así con una computadora, pero somos programables por la propaganda, somos programables sobre todo por la repetición. Entonces, alguien que nació en un régimen nazi, pues a lo mejor va a opinar padrísimo del régimen nazi. Yo tengo 2 o 3 conocidos que favorecen a los regímenes así tipo nazi. ¿Por qué? Porque les dieron una cierta cantidad de información que los hace como percibirlo como bueno, ¿no? Y bueno, tal vez algo de positivo haya tenido, tampoco hay nada absoluto. Pero entonces, con base en lo que a nosotros nos ponen en el cerebro, nos pueden orientar a que hagamos X cosa. Y hoy en día, esa es como la misión del marketing. Ahorita voy a ir a eso, ¿sí? No sé si ya me tocaba, ¿no? Pues lo puedo mencionar de una vez. Probablemente ustedes sepan cuál es la misión digamos, del marketing, ¿no? Del mercadeo. ¿Ustedes cuál creen que sea? Vender, pero ¿con base en qué? Generar una necesidad. Mi padre tomó un curso de marketing cuando él trabajaba en Petróleos Mexicanos y una cosa que le dijeron es, el objetivo es que la gente compre sin pensar. Es decir, compre por impulso, ¿sí? También el marketing se enfoca mucho en segmentar, o sea, no le vende a todo el mundo, sino como que secciona y vende y a veces te crea como una necesidad aunque ni te ocupe. Pero es tanta como la publicidad o lo que te está haciendo que uno compra así como por impulso. Exacto. O porque todo el mundo va para allá. Exacto. Así, tal cual, a mí me pasó con el anuncio. Hubo una temporada en que anunciaban el Jetta, porque todo el mundo tiene un Jetta en la cabeza, ¿no? Y yo soy tan reaccionario que el puro anuncio me hacía pensar, jamás voy a comprar un Jetta, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, aparte, no porque todo el mundo tome Coca-Cola quiere decir que sea una buena cosa, ¿no? Claro. De hecho, el marketing no vende en sí, nada más genera impulsos, deseos, crea ideas que a lo mejor no son verdaderas, pero hace que la gente empiece a tener en la mente un Jetta, podría ser una buena opción. Sí. No, Volkswagen no me gusta, ¿no? Entonces es lo que trata de persuadir la mente del consumidor. Exacto, ¿no? Y nos trata de actuar, nos trata de hacer actuar en automático.
sin pensar. Y ustedes imagínense, yo que mi trabajo se trata de pensar, me siento agredido en lo más hondo de de mi personalidad cuando... ay, esto se cambió. Ahí está, ¿no? A ver si... Ajá. Cuando me doy cuenta de que de lo que se trata es de que no pensemos, y hay muchas tendencias así. Otro anuncio que me irritó hasta lo más profundo de mi ser fue una vez que vi un anuncio todos son de la compañía, así del grupo Volkswagen, por cierto. Este era de Audi, y de algún modelo lo anunciaban y decía, por fin serás fiel. Y yo, a ver, ¿y yo en qué engaño he vivido, no? Siéndole fiel a mi familia, a mi esposa, a mi trabajo, a mi país, y tenía que serle fiel al auto, ¿no? Pero entonces, la mayor parte de la gente no se da cuenta de esas cosas y cae, ¿no? Entonces, por lo menos a mi hijo, yo todo el tiempo que veo un comercial así, que por supuesto lleva jiribilla, se lo hago notar. Le digo, ¿ya te fijaste qué dice ahí, no? Algo que todo el tiempo les estoy haciendo yo a tu amigo, digamos, es cuestionarlos. A una sobrina que tenía yo, leía un letrero y le decía, a ver, encuéntrame la pata de ortografía, ¿no? Todo el tiempo estarlos haciendo, tratando de hacer que trasciendan lo que está ahí superficialmente y vayan más adentro y se den cuenta de lo que hay de fondo. Entonces, porque de otra manera somos presa total de la manipulación mediática, ¿no? Modas. Las modas, exacto, las modas, ¿no? Yo les digo, otra cosa... 80% no sirven en su momento histórico. Exacto. A mí me gusta decirle a los chicos, oigan, a mí las modas, la verdad, yo prefiero que la moda regrese a mí y que yo estarme ajustando a la moda, porque ¿quién dijo que lo que está de moda es lo chido? ¿No? Pero eso se los digo. A los chavos hay que decírselos, no nada más uno decir, ay, no veas esto, ¿no? Porque entonces ellos se sienten agredidos, ¿no? Sino que le digo, ¿ya te fijaste? ¿No? O sea, ¿quién dijo que ahora, por ejemplo, ahora que están de moda los tatuajes, ¿no? Y yo le digo, bueno, cuando yo estaba chavo era como de presidiario, ahora está de moda, ¿no? Bueno, ok, digo, pero ¿para qué? ¿Porque todo el mundo trae uno? Oye, que haya una razón más importante, ¿no? O algún amigo mío, es astrónomo, dice que el día que realmente sepa cómo es la galaxia, porque él se dedica a hacer como mapas de nuestra galaxia, ¿no? Y no es fácil porque como estamos metidos adentro de ella, no la vemos claramente, ¿no? Y la vemos toda traslapada y todo. Entonces él a lo que se dedica es a hacer mapas de la galaxia. Dice que cuando sepa realmente cómo es la galaxia se la va a tatuar en la espalda. Digo, ¿no? Okay. Es que un buen tratador porque se la ponen chueca. ¿Mande? Que busquen un buen tratador porque se la ponen toda mal. Ah, sí, Para aparte, que ¿verdad? Pero bueno. Pero digamos, eso podría ser, ¿no? Es su vida, su pasión, pues a lo mejor sí. Pero nada más porque está de moda, ¿no? Y le digo, al rato va a estar de moda no traer y ahora a ver cómo te lo quitas, ¿no? Bueno. Entonces, sin conocimiento yo digo que no podemos pensar. Porque, ¿qué creen ustedes que es pensar? ¿Cómo definirían el pensar? Uso razonable de la información. ¿Y qué quiere? Uso razonable. Uso de la información. Uso. Ajá. O manejo de ¿Cómo usaríamos esa información? Pues como el cuestionarnos si lo que aprendimos es cierto, ¿no? O como pensar. Digamos, eso ya sería una cosa en particular, pero también puedo pensar para construir algo nuevo, ¿no? Bueno, analizas qué sucede en base a tu información y a lo que quieres, qué sucede si esto, qué sucede si lo otro, y así eso te ayuda a tomar una decisión o Es un estímulo del exterior que recibe un impulso a uno a investigar. No tiene que venir del exterior. Yo puedo pensar sin que nada me motive, ¿no? Unir, darle sentido a la información que tenemos, darle Exacto. analizar. Sí, yo digo que es asociar las ideas que ya teníamos. Es decir, tenemos conocimiento almacenado en el cerebro y pensar quiere decir asociar un cacho con el otro. El cerebro, ya que aprendió, por eso les digo que es padrísima la neurociencia, ¿no? Ya que aprendió, tiene la información guardada. Parece que acordarnos de algo es volver a encender el grupito de neuronas. Yo me lo imagino
bueno, y así más o menos lo describe la persona de este libro, que se llama Alwyn Scott, el autor, que cada concepto que tenemos en el cerebro es como si fuera una serie de un arbolito de Navidad que se enciende junto, porque les digo que se conectan las neuronas y cuando se conectan, entonces si enciende una, encienden todas las de ese circuito, digamos, ¿no? Pero entonces, un concepto es como un circuito de neuronitas, otro concepto es como otro circuitito, otro concepto, ¿no? Y el cerebro, ustedes se lo podrían imaginar como un árbol de Navidad, así con trillones de circuitos, pero aparte donde los circuitos comparten foquitos, ¿no? Entonces se prende un circuito, y quiere decir que me acordé de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pero eso, algunas de las neuronas de ese circuito también correspondían a la casa donde vivía mi mamá, entonces me acuerdo de la casa donde vivía mi mamá. Entonces, acordarse de las cosas quiere decir volver a encender la serie de neuronas, las series como de foquitos de Navidad, que corresponden a ese concepto. Y pensar, entonces quiere decir que yo prendo una y entonces esa, como comparte foquitos con otra, prende otra, y prende otra, y prende otra, y prende otra. Y entonces, por eso, cuando le hacen a uno de estos estudios, sí, no, los que se llaman estos de positrones, no, bueno, también, pero los análisis estos como de positrones, no me acuerdo. ¿Un ataque? Sí, por ahí, sí, algo así. El caso es que son estos análisis que nos permiten ver cuando una sección del cerebro está encendida. Es electroencefalograma con mapeo. Ok, ¿no? Entonces, por eso ahora ya estamos aprendiendo entonces que cuando estamos realizando alguna actividad, entonces vemos qué parte del cerebro está encendida, está estimulada, ¿no? Bueno, pues lo que está haciendo es que una serie enciende otra, y enciende otra, y enciende otra, y enciende otra, eso es pensar. O sea, pensar realmente tiene un significado bien preciso desde el punto de vista científico. Todavía no lo desciframos al 100% ni mucho menos, pero ya sabemos por dónde va la bolita. Y lo que quiere decir entonces es que cuando yo estoy pensando, estoy asociando las ideas que son grupitos de neuronas y tal vez puedo derivar cosas nuevas. Eso es lo que también es maravilloso, se le prende a uno el foco, como quien dice, ¿no? Eso lo que quiere decir es que a lo mejor logro encender un nuevo grupito de neuronas, ¿no?, que nunca había encendido antes. Y eso es como tener una nueva idea creativa. Bueno, pero si no hay grupitos de neuronas porque no hemos aprendido nada, pues no podemos pensar. ¿De acuerdo? Entonces, sin conocimiento no podemos pensar, no podemos comparar, no podemos juzgar, nada de esto. Entonces, cuando, por ejemplo, un chico que iba también que pasó, que fue alumno de mi esposa, alguna vez le dijo: ay, maestra, si yo para qué quiero saber esto si yo voy a heredar el negocio de mi papá, ¿no? Pero, ¿cómo lo vas a manejar si no sabes nada? No pensó. ¿Cómo? No pensó. No supo pensó. lo que dijo. No supo lo que dijo, pero hay muchos chicos así, ¿no? Y desafortunadamente, digamos, por el hecho de que haya tantos chicos hoy en día que piensan que dedicarse al narcotráfico es una opción de vida, quiere decir que no tienen suficiente información, que no saben juzgar. Que no comparan y no juzgan, que su media de vida es de 1 año y medio. Exactamente, ¿no? Exacto, les falta ese conocimiento. Entonces, lo que quiere decir es de que entre más sepamos, más podemos evaluar lo que pasa a nuestro alrededor. Yo, por ejemplo, aquí cuento la anécdota de que una vez, una temporada, mi esposa y yo estuvimos yendo a unos tratamientos y entonces íbamos cada semana, ¿no? Pero pues yo soy científico, ¿no? Entonces yo le preguntaba al doctor: oye, ¿y esto? No sé qué es la hormona que si esto, y bueno, entonces yo le decía: oye, ¿y por qué esto? ¿No? ¿Y si hiciéramos esto? ¿No? Y tal, y una vez llegamos a consulta, ya va uno aprendiendo, ¿no? Y llegamos a consulta y me ve el doctor y me dice: ay, cada vez que te veo venir siento que voy a presentar mi examen profesional otra vez, ¿no? Pero hay que aprender, ¿no? ¿Y por qué? Porque entre más aprende uno, pues más entonces puede evaluar y uno mismo participar. Cuando a mí me receta algo el doctor, yo lo primero que hago es voy y veo en internet, ahora que todo está en internet, veo qué hace la medicina, qué efectos colaterales tiene, ¿no? Y entonces yo mismo participo de la medicación que me dio el médico, ¿no? Y con eso puedo tener información sobre si lo que estoy haciendo
que puede tener alguna repercusión. A lo mejor yo sé algo de mí mismo que el médico todavía no sabe, ¿no? Por ejemplo, y si yo conozco que todos los efectos del medicamento, entonces yo lo asocio con mi caso particular y puedo saber algo, ¿no? Bueno, entonces yo digo que el conocimiento y el razonamiento realmente son lo que nos definen como humanos. Muchas veces nosotros decimos que alguien es muy humano porque es muy comprensivo, muy empático, ¿no? Muy caritativo. Aunque por supuesto que son grandes y enormes virtudes, yo creo que eso no nos define como humanos. Por ejemplo, mis perritos saben cuando yo estoy triste o me siento mal y llegan y me apapachan, ¿no? y se acurrucan junto a mí, o sea, como que son empáticos con uno. Pero yo les juro que no conozco perro que sepa resolver una ecuación diferencial, ¿no? O que sepa escribir una novela. Entonces, realmente esto es lo que, en mi opinión, nos define como humanos. Bueno, segundo, ¿cómo definirían ustedes ciencia? Esta está más difícil. Profundizar en la actitud basándose en un conocimiento adquirido. Profundizar, más o menos. Es la acumulación de la información. Es sí, o adquisición de información. Una vez evaluada y qué, corroborada. Y acerca de qué, cuál sería el sujeto La de estudio. investigación de diversas áreas. Bueno, sí, pero ¿qué estamos investigando? En la ciencia en particular. El porqué de las cosas. El porqué de las cosas. ¿De cuáles cosas? ¿Será de que mi novia se enojó conmigo? De la reacción. Del mundo natural, ¿no? Sí, aquí lo puse, ¿no? Sobre o sea, la ciencia en particular, y no las ciencias sociales, sino la ciencia, punto, ¿no? En la universidad, por ejemplo, está la Coordinación de Investigación Científica y le llamamos a todas las entidades, todos los institutos de investigación que participan ahí, el subsistema de la investigación científica, sin calificativo, ¿no? Entonces la ciencia se dedica al estudio de la naturaleza, del mundo en particular. Justamente la otra gran área que hay en la universidad, más que en la UNAM, es la de las humanidades. Dentro de eso están, por ejemplo, las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Las ciencias sociales como que están en la frontera entre las humanidades y la ciencia, ¿no? Pero entonces la ciencia, en efecto, es adquisición de conocimiento, es como una tarea, es una misión humana, que es adquirir conocimiento, pero no de cualquier cosa. Les digo, no de por qué se enojó ayer mi chava, no, sino sobre la naturaleza. Cómo funciona la vida, cómo funcionan los cuerpos, cómo funciona el universo, etc. Cómo funciona nuestro planeta. Esta parte me la voy a saltar. Entonces, la ciencia es como una misión humana. Y por ahí, también la señora mencionó algo que se refiere al método científico. ¿Qué creen ustedes que es el método científico? Es una investigación ordenada. Una investigación ¿Son ordenada. pasos a seguir para lograr un conocimiento? Es una serie de pasos, una serie de pasos, ya se me olvidó. Sí, una serie de pasos. Una serie de pasos. ¿Qué misión tienen? ¿Cuál es su Comprobar teorías. comprobar, exactamente. No nada más teorías. Yo No, diría, no, porque no. sino comprobar la veracidad La veracidad. de lo que estamos aprendiendo, ¿no? O sea, porque Porque yo una puedo, teoría no es una- yo puedo tener una idea, puedo incluso tener una teoría, pero estoy equivocado. De hecho, ahorita mi investigación está enfocada a demostrar que lo que yo aprendí en la escuela de posgrado, cuando pasé por el posgrado de astronomía, sobre cómo se forman las estrellas, tiene errores serios. Y por eso estoy peleándome con la mitad de la comunidad astronómica y haciéndome cuate de la otra mitad que sí está de acuerdo, pero en efecto, cuando uno empieza a atar cabos, uno empieza a decir, bueno, esto funciona, esto no funciona. ¿Cómo funciona el método científico? Sin entrar en que si la hipótesis, la experimentación, la teoría, la ley. Simplemente, ¿cómo se imaginan ustedes que funciona el método científico? ¿A través de qué? ¿Cuál es su herramienta principal? Son las investigaciones que te llevan de la observación a la comprobación. ¿Y cómo comprueba uno?
haciendo experimentos, ¿verdad? Yo a los chicos les digo que un experimento es como un juicio, ¿no? Pero en lugar de ser un juicio en donde hay un juez al que yo puedo sobornar, bueno, yo no lo sobornaría, pero que luego son sobornables, ¿no? Hay un juez que es totalmente imparcial, que es la naturaleza misma. El experimento es un juicio en donde la naturaleza es el juez. Aquí, por ejemplo, un ejemplo que me gusta dar es el famoso experimento de Galileo. No sé si han oído hablar de él, de dejar caer una bala de cañón y una piedra desde la torre inclinada de Pisa. El chiste es que no se sabe, curiosamente, he oído a historiadores de la ciencia que no saben si realmente el experimento lo hizo o nada más se lo ilustraba, se lo platicaba así como experimento pensado a sus alumnos. Pero independientemente de eso, lo importante es la anécdota, ¿por qué se le ocurrió hacer eso? Fíjense que por allá en la Edad Media, la idea predominante es que los objetos más pesados caían más a prisa que los más ligeros. Es decir, si yo suelto una piedra y una hoja de papel, la piedra cae más a prisa. Sin embargo, entonces esa era como la versión establecida. Pero cuando la gente se ponía a filosofar, a pensar sobre eso, se daba cuenta de que había problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa entonces? Si el objeto más pesado cae más a prisa que uno menos pesado, ¿qué pasa si amarro uno más pesado a uno más ligero? Pues lo puedo ver de dos formas, ¿no? Lo puedo ver, o bien, como que juntos pesan más que cualquiera de los dos y entonces tendría que caer todavía más a prisa que el más pesado de los dos. O pensar, no, el ligero quiere caer más despacio, entonces va a ir como jalando al otro para no caer tan a prisa, ¿no? Y entonces con esa visión de cómo caen los objetos, uno no podría predecir cómo tendría que caer la unión de dos objetos, uno más pesado que el otro. Y pues ahora sí que, como dijo el filósofo de Güemes, pues la cosa es fácil, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa. Y entonces, de ahí se dice que por eso hizo el famoso experimento, o imaginó el famoso experimento de subirse a la torre inclinada de Pisa y agarrar, y dejar caer una bala de cañón, pero no junto a una hoja de papel, porque él ya se imaginaba que era lo que pasaba, sino una canica, una piedrita chiquita. Y es ahí que caen al mismo tiempo. En realidad, los objetos, si no fuera por el aire que frena a los objetos que tienen mucha superficie, como una hoja de papel, la gravedad de la Tierra hace que caigan al mismo tiempo. Y ese fue uno de los experimentos que hicieron los astronautas cuando fueron a la Luna. Agarraron y dejaron caer una piedra y una hoja de papel y mostraron que en la Luna, que no hay aire, caían al mismo tiempo. Por cierto, los astronautas sí fueron a la Luna, eso de que no fueron es cuento. Tan fueron que dejaron espejos que ahora se utilizan para dirigir rayos láser a esos espejos y medir el tiempo que tarde, y entonces que el rayo láser rebote y regrese, medir el tiempo que tarde en ir y venir y así medir con toda precisión la distancia a la Luna. Entonces, todo esto de que si no fueron a la Luna, bla, 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 yo estoy convencido de que incluso en nuestros tiempos estamos viviendo una campaña de desprestigio sobre la ciencia. Y ahorita regreso a eso. Entonces, el método científico, sin entrar en mucho detalle, básicamente consiste en la parte que era como filosófica, que ya venían haciendo de los filósofos griegos, que era pensar, ¿no? Tratar de aprender y todo, y pensar. Pero el puro pensamiento sin comprobación no siempre nos lleva a resultados verdaderos. Por eso, la ciencia, lo que desarrolló, fue un método que trata de garantizar que lo que aprendemos sea cierto. Es decir, comprobándolo y no comprobándolo como en un juicio legal porque convencimos al juez, sino comprobándolo porque el juez absolutamente imparcial, que es la naturaleza, nos dice que sí o que no. Ahora, la vida no es tan sencilla para el científico. Una estudiante mía de doctorado, cuando empezaba apenas, ella ha estado conmigo desde que hacía la licenciatura, alguna vez me preguntó que por qué nos peleábamos tanto los teóricos, ¿no? Los científicos, con nuestras teorías, que sí, que no, las observaciones decidían quién tenía la razón. Le digo, desafortunadamente no es tan fácil. Por ejemplo, para nosotros los astrónomos, nosotros no podemos ir al sol y medir las cosas, o ir a la estrella más cercana y medir las cosas. Lo único que podemos hacer es observar. Entonces tenemos
muy poquita información. Y ser astrónomo, en buena medida, es aprender a sacarle el máximo de información a la poquitita luz que nos llega de los objetos del cielo, ¿no? Nos llega luz en todas las longitudes de onda, en luz visible, en luz infrarroja, en luz ultravioleta, en rayos X. Y entonces uno lleva materias en el posgrado de astronomía sobre qué procesos físicos producen cierto tipo de radiación, para entonces, si yo veo radiación de este tipo, entonces infiero que está pasando tal cosa, ¿sí? Entonces, la vida no es siempre tan fácil para el científico como que hago un experimento y ya decidí, ¿no? Los experimentos pueden resultar ser ambiguos o pueden resultar ser insuficientes, etc. Pero esta es la intención, ¿no? Que yo pienso, me voy imaginando, voy haciendo una teoría, tengo que hacer alguna predicción y luego irme al experimento y ver si mi predicción es correcta. Si es correcta, sigo refinando mi teoría, y si es falsa, corrijo mi teoría. Así es como más o menos funciona la ciencia. Entonces, esto también me gusta insistírselo a los chicos, que es bien importante que esto, o sea, esto no es enchilame otra, ¿no? A la gente le encanta criticar y decir, no, pues es que tan mal, ¿no? Por ejemplo, hay un escrito, un texto, Asimov, que fue un gran escritor de ciencia ficción y de divulgación científica, en donde decía que un chico, estudiante de literatura, le había llegado a decir, pero es que ustedes, todas las teorías científicas siempre al cabo de un tiempo acaban estando mal y las tienen que corregir. Y le dice, a ver, espérate, no es lo mismo cambiar por completo que ir refinando. Por ejemplo, él ahí decía, no es lo mismo decir que la Tierra es plana siempre, a decir, bueno, de aquí para allá se ve plana, pero si yo tomo en cuenta que la Tierra es enorme, ya le noto la curvatura. Entonces, Asimov decía, uno como científico tiene que llevar un procedimiento muy serio, prepararse, hacer experimentación y averiguar para poder determinar si lo que está aprendiendo es cierto o falso. Pero lo que no se vale, como nos hacen mucho hoy en día, es decir, no, están mal los científicos, ¿no? Y les gusta bla 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 y los critican porque, o como decía este chico, porque al final de cuentas las teorías siempre cambian. En realidad no cambian así totalmente, sino que se van refinando. Entonces, para poder distinguir el conocimiento legítimo del pseudo conocimiento, se necesita tener una educación amplia y completa. Ese es el chiste, o sea, no se vale llegar, o sea, yo no puedo llegar a criticar al albañil si yo no sé construir una casa, ¿no? O sea, si lo quiero criticar, a ver, tengo que por lo menos tener una idea de qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho cuando uno construye una casa, ¿no? De la misma manera, uno no puede llegar a criticar el conocimiento científico como hacen ahora, porque nos venden que el medicamento milagro fulano que anuncian durante una hora en la televisión cura todo desde la migraña hasta la gota pasando por el cáncer de próstata, ¿no? Y digo, y claro, uno que está más o menos preparado sabe que es absurdo, pero no lo harían si no les dejaron dineral. O sea que hay mucha gente que sí cae, ¿no? Y que se lo cree, ¿no? Y sobre todo muchas veces la gente que está desesperada cuando la medicina, por ejemplo, les digo, ya no hay vuelta, pues se van y buscan de todo, pero en realidad pues hay gente que nomás está lucrando con la desesperación de la gente, ¿no? Entonces, ejemplos de esto, lo malo es que abundan hoy en día en nuestro mundo, sobre todo en nuestro mundo de las redes sociales. No sé si de casualidad a ustedes les haya llegado este meme en WhatsApp, a mí me llegó el año pasado porque hablaba del 2017, decía, ¿ya te diste cuenta? Vamos a tener un 2017 mágico. Y la gente oye mágico y cree que ya, ¿no? Fíjate, el 1 de enero es domingo, el 2 de febrero va a ser domingo, el 3 de marzo va a ser domingo, el 4 de abril va a ser domingo. Sé que soy la primera persona en darte a conocer esto, compártelo, ¿no? Falso, ¿no? Hay que checar, ¿no? Uno saca el calendario y no es cierto. ¿No? O sea, el 7 de julio del 2017 fue viernes, no era domingo. Pero la gente no checa. Por ejemplo, somos súper dados a repetir las cadenitas y los memes que nos mandan. Como el ¿no? super terremoto que Sí. estaba pronosticado para acabar con todo, Exacto. con todo México. Exacto, ¿no? Y por eso la UNAM tuvo que estar mandando muchísimas veces el mensaje: los terremotos no se pueden predecir. No. Son impredecibles. Entonces,
hay que checar, hay que irse con el que sabe, ¿no? Entonces, claro, esto puede parecer una broma, pero no es tan broma cuando el presidente del país más poderoso del mundo, porque él decidió que el calentamiento global es cuento, entonces dijo, ¿no? Y sobre todo sacó una política que dice que en la que canceló mucha de la investigación sobre el calentamiento global en Estados Unidos. A tal grado, esto es una debacle, que un señor que se llama Michael Moore, no sé si lo hayan visto, él es un cineasta, pero que hace documentales de crítica social muy buenos, se los recomiendo, búsquenlo. Tiene algunos sobre las Torres Gemelas, tiene otros sobre las balaceras en las escuelas estadounidenses y sobre el origen social de esas cosas. Bueno, al respecto dijo, y el 28 de marzo, que fue cuando el señor Trump firmó el acuerdo en donde recortaba la investigación en cambio climático, decía, el 28 de marzo será recordado por los historiadores del futuro cercano, y entre paréntesis, porque tal vez no tengamos más futuro que el cercano, ¿no? Porque si seguimos así, a lo mejor nos morimos todos dentro de poquito, será recordado como el día que comenzó la extinción de la raza humana. Eso dijo el señor Michael Moore. Y hay que checar, el señor Trump decía, y hace bromas, ¿no? Como, ay, ¿cuál calentamiento global si me estoy congelando en esta sala? Pues claro, los americanos traen el aire acondicionado a todo lo que da, ¿no? Pues, seguramente han ido ustedes allá y uno se está congelando dentro de los edificios aunque sea verano, ¿no? Pero lo que hay que hacer es checar. Así estaban las zonas polares hace como 50 años y así están ahora. Esta es una foto de Greenpeace, de la asociación esta, mostrando el dramático impacto del cambio climático en los glaciares del Ártico, ¿no? Entonces, de hecho, su servidor, cuando cumplí 10 años de casado, lo que hicimos fue tomar precisamente un crucero hacia Alaska, que yo tenía muchas ganas de ver los glaciares. Pues sí, pero lo que está uno viendo es que se están desmoronando los glaciares. Estamos viendo que montañas como los volcanes cerca de Ciudad de México, el Popo y el Ista, cuando yo era niño siempre tenía nieve. Ahora, la mitad del tiempo no tiene nieve. Chicos, ahora que son época de elecciones, no hay que creernos que si fulanito, que si perenganito, lo que hay que hacer es irnos a sus páginas, ver su plataforma, ver qué proponen, ver si saben cómo lo van a hacer o nomás quieren hacer actos de magia que voy a arreglar todo con una, ¿no? Entonces, pero hasta para votar es importante, para ver si alguien propone atacar el cambio climático o no, es importante, para ver si me creo, por ejemplo, también me llegó un meme por WhatsApp, o por Facebook, donde decían que Marte se iba a ver del tamaño de la Luna. Al menos mis amigos que saben que soy astrónomo me escriben y me preguntan, oye, ¿será cierto? Y le digo, no, por supuesto que no. Marte está muchísimo más lejos que la Luna, no hay forma de que se vaya a ver del tamaño de la Luna, ¿sí? Ni sus órbitas nunca se van a cruzar, ¿no? Entonces, si conocemos bien cómo están las órbitas en el sistema solar, vemos que la Tierra y la Luna están aquí y Marte está por acá. No hay forma de que alguna vez Marte llegue a estar tan cerca de la Tierra. Y si llegara a estar así de cerca, ya nos llegó el pintor, ¿no? Entonces, todo tenemos que verificar. Eso es lo más importante. Y por eso les digo a los chicos que si adquirimos un poquito de aptitud científica, mi papá, que es ingeniero, diría ingenieril, ¿no? Lo que tenemos que hacer es siempre verificar, no irnos con el cuento. Y entonces no nos van a contar cuentos. Por ejemplo, los médicos, todo el mundo sabemos que es bueno tener una segunda opinión, porque aparte de los diagnósticos médicos, ahí no es que nos quieran engañar, es que hay el factor error, ¿no? Una vez mi esposa empezó con un dolor fuertísimo acá y fuimos con un doctor, pero no tenía el síntoma típico del apéndice, de que si levantan la rodilla le duele, ¿no? Pero fuimos con un doctor y le dijo, tienes apendicitis, vete al hospital y intérnate y que te operen a la brevedad posible. Y dijimos, a ver, vamos con otro, ¿no? Buscamos a otro, le hablamos a otro doctor y fuimos con él y la checó y todo, y dice, no, sí, tiene razón, ¿no? Y entonces ya nos fuimos directos al hospital de emergencia y lo operaron esa noche a medianoche, ¿no? Pero hay que verificar, ¿no? Porque capaz que no era,
no sería la primera vez que operen a alguien por algo que no tenía, ¿no? Entonces, en el caso médico, en el caso de los políticos, su trayectoria es consistente con lo que promete. En el caso de los productos que nos venden, ¿no? Realmente el producto tiene... Mi abuelita era chistosísima. Siempre yo le decía, tengo algo, me decía, hijito, en la tele anuncian tal cosa. Digo, vieras que no todo lo que anuncian en la tele es cierto, ¿no? Pero hay muchos, sobre todo de los señores mayores, de las personas mayores, que se creen lo que los anuncios de la tele, ¿no? Nuestro deber como padres o como educadores es que nuestros hijos sean inmunes al engaño, y la inmunidad al engaño se logra con conocimiento y con una actitud crítica, que yo digo que es una actitud científica, ¿no? Como ya es muy tarde, ya no voy a hablar sobre cómo es la comunidad científica, pero simplemente llegaría yo a las conclusiones de que el conocimiento para mí es lo más importante que tenemos, porque puedo perderlo todo en una crisis financiera, pero puedo reconstruir mi futuro si sé cómo hacer las cosas, ¿no? Y Ana, pero no solo eso, puedo juzgar y evaluar la información que me llega y de esa manera ser inmune a la manipulación que hoy abunda, ¿no? Les decía, yo estoy convencido de que hay un movimiento desacreditador de la ciencia, por eso nos llegan tantos memes, porque yo les digo, bueno, ¿quién puede tener la ociosidad de hacer un meme que diga que el 2017 va a ser un año mágico y bla bla bla? O que el Marte se va a ver del tamaño de la Luna. El otro meme también que mandaron muchísimo, que iba a haber una tormenta solar y que entonces no se acercara uno del celular que porque le iba a quemar las neuronas y que bla bla bla. Les digo, ¿ya checaste? Incluso en el meme te dan la página web de la NASA donde hablaban de la tormenta solar. Vas a la página web y te das cuenta de que, 1, fue hace 5 años, 2, sí hubo tormenta solar, pero 3, no decían nada acerca de que los celulares le fueran a quemar a uno el seso, ¿no? Entonces, hay que verificar. Ahí mismo estaba la clave para ver si ese meme era cierto o no. ¿Por qué alguien quiere estar diciéndonos todo eso? Porque en la medida en que desconfiemos de la ciencia, los que no somos expertos, ya no sabemos en qué creer y somos presa más fácil de la manipulación mediática y del control, digamos, del mercado, ¿no? Entonces podemos votar por quien nos engañe más fácil o podemos comprar lo que nos digan que tenemos que comprar. Y yo considero que una aplicación importantísima del saber pensar científicamente es ser inmune a toda esa manipulación. Y así me gusta presentárselo a los chicos, sobre todo a los adolescentes, porque pienso que ellos así le pueden ver el lado positivo a tomar una actitud en donde ellos busquen aprender por sí mismos, y 2, que sepan que se aprenden y aprenden a pensar. Porque otra cosa, a pensar se aprende, así como echarse un clavado de maroma, triple y salto mortal se aprende, a pensar se aprende, ¿no? Entonces, aprendiendo a pensar y teniendo una buena base de conocimientos, seremos una sociedad mucho más sólida, inmune a la manipulación, y que podamos construir pues un mundo mejor. Y pues con eso yo terminaría. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, pues